cierto tiempo, Dios, te esconderás de mí. Gracias al Señor por este nuevo día que Dios nos da, de podernos encontrar aquí para edificarnos mutuamente a través de la palabra del Señor, agradecido por su misericordia. Yo especialmente también agradezco por estar en este lugar, que como sea nos tiemblan las piernas a pesar de los años, no por la vejez, sino que porque sabemos en el lugar que estamos. Predicar y hablar de su palabra es algo que cualquiera persona con un poco de conocimiento lo puede hacer, pero predicar la palabra y tratar de cumplirla, eso ya es otro compromiso. Es una situación más seria que nos corresponde a cada uno de nosotros. Estamos trabajando este mes el libro de Habacuc, un libro de un profeta diferente. Habitualmente es Dios quien toma la iniciativa de levantar un profeta, un anunciador, un predicador, y manifestar a través de él lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Por ejemplo, con Jonás le dice, levántate y ve a Nínive y profetiza y di tal cosa. Era una idea de Dios hacia el hombre, una comunicación de Dios hacia el hombre, y el profeta cumplía ese proceso de ser el intermediario entre la voluntad de Dios y lo que deseaba del hombre. En el caso de Habacuc, como lo hemos visto desde el inicio de este libro, es Habacuc quien se siente incómodo, se siente complicado al ver una situación reinante en medio del reino de Judá, que es el reino del sur. De ver que las cosas pasan y sucede lo peor y nadie se preocupa de nada y como que Dios está ausente de todo. Y esa es una de las razones por la que Habacuc plantea ese ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa? Señor, tú estás viendo lo que está sucediendo, lo que está pasando aquí en medio del pueblo, en medio del reino, y tú mantienes silencio. Y hemos trabajado en todas las predicaciones cómo Dios, en su sabia voluntad y su providencia maravillosa, Él tiene el control de todas las cosas. Que aunque nosotros queramos cambiarle la forma y el rumbo de las cosas, es Dios quien mantiene el control de todo. En lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, es Dios quien mantiene su voluntad. Yo no puedo partir hoy el tema que me tocaba cuando conversábamos con Gerson el domingo pasado. Le dije yo, ¿cuál me toca a mí? Los ayes. Y de verdad que son un poco complicados entenderlos sin entender lo que nuestro hermano Gerson nos predicaba el domingo pasado. Cuando Dios responde a Habacuc esta segunda queja, sobre mi guarda estaré, dice en el capítulo 2 de Habacuc, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá
ensanchó como el Señor su alma, y como es la muerte que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Estudiábamos y veíamos cómo Dios, en la primera queja que Habacuc tiene, preguntando por qué, hasta cuándo, qué pasa. Entonces le dice, no te preocupes, yo estoy preparando una nación, estoy preparando un pueblo que va a ser el que le va a pasar la cuenta al reino de Judá, a mi pueblo. Y como Dios, y como planteaba yo, como entendemos que Dios controla todas las cosas, porque aún utiliza los impíos, utiliza los malos para castigar, diríamos, a los que no son tan malos, pero que sí eran malos. Pero Él mueve todas las piezas de una forma maravillosa para castigar, para controlar lo que parece incontrolable. Por esa razón, los babilonios están preparándose. Se está armando el reino de Babilonia, porque esos serán los que le van a pasar la cuenta al reino de Judá. No es que lo que ellos hacían, vale decir, el reino y los israelitas que allí vivían, estén absolutamente libres de polvo y paja, no. Ellos tendrán que pagar un alto costo. Y es por esa razón en que Habacuc nuevamente en esta segunda queja quiere plantear y quiere saber qué es lo que pasa. Y Dios entonces le escribe y le dice, escribe la visión y declárala en tablas. Vale decir, para que no solamente tú la sepas, no solamente tú seas el que conoce esto, sino que el que lea sepa a lo que va. En otras palabras, ellos iban a ser informados, iban a ser, a través de esta visión, iban a conocer la cosa que vendría más adelante, aunque ellos todavía no la entendían. Hoy día me corresponde el capítulo 2, del versículo 6 al 14, que dice así: ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y las tablas del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Los ayes y estos ay son una manifestación del profundo dolor de Dios y la angustia al ver que los pueblos viven una vida, diríamos nosotros, en nuestro lenguaje de hoy, sin Dios ni ley. Viven haciendo lo que se les antoja, sin ningún principio ético, sin ningún respeto hacia los demás. Cada uno quiere vivir de la forma como se le ocurre. El primer
el primer de estos 5 ay, porque son 5 ayes que manifiesta en esta ocasión el Señor a través de esta segunda respuesta, de los cuales yo voy a ver 3 y nuestro hermano Gerson verá los 2 próximos que corresponden. Y en este caso está manifestando la falta de ética, la falta de conciencia, la vida sin respeto hacia los demás, en que los babilonios, porque estos ayes están dirigidos directamente hacia el pueblo babilonio, que posteriormente nos deja una enseñanza también para nosotros como pueblo de Dios. Y en el primer ay, entonces, está respondiendo que tendrá este alto contenido que tendrá que pagar por el daño que le hace a los demás. Enriquecerse a causa de dañar a otros es lo que hoy día nosotros llamamos la usura. La usura es condenada, no está autorizada en la palabra del Señor. Pero particularmente el reino de Babilonia se empieza a formar y se empieza a conformar en este tipo de relaciones y en este tipo de explotación de una persona hacia otra. No hace mucho tiempo atrás, no hace muchos meses, en que nosotros en Chile fuimos testigos de un ajusticiamiento, y no diríamos de un ajusticiamiento, sino más bien de una encerrona que le costó la vida a un hombre que vivía de la usura. Y me refiero al caso del rey del barrio Meis. Cuando nosotros y yo empecé a conocer de qué se trataba, era una persona que había partido con un pequeñito negocio en ese lugar. Para muchas de las personas que habitualmente van a Santiago a buscar mercaderías para sus negocios particulares o para los negocios de los toldos azules, que eran esos, esta persona a través de contactos empieza a hacer de prestamista, ¿ya? Pero no es un préstamo legal, no porque no sea manejado por los bancos, sino que eran préstamos que ahogaban a los deudores. Y esto no es nuevo, no era caso novedoso el rey del barrio Mex, sino que esto ha existido siempre. Hay prestamistas, yo conocí y conozco a un chico incluso que tiene raíces evangélicas en Chillán, chico digo yo porque era de mi edad. No es que yo sea chico, si ya estoy pasando los años. Pero yo lo conozco desde joven. Partimos en esos años en la iglesia, conozco su familia y todo. Y esta persona también es un prestamista y nosotros lo veíamos en las calles, lo veíamos en los cafés, con los cafés de buena clase, ¿cierto? Y ahí él iba a hacer sus negocios, ahí llegaban la gente que con necesidades, por supuesto, llegaban a pedirle créditos y él les otorgaba la plata, pero son créditos que ahogan y que hacen tan difícil de cancelar que el que entra en esa espiral le cuesta mucho salir o le cuesta mucho pagar esas deudas porque crecen en un nivel de usura que son desmedidos. Por esa razón es que la palabra del Señor le está diciendo que la gente y este pueblo que va a venir a ser parte del castigo al reino de Judá, dice, se van a levantar tus deudores y se despertarán y te harán temblar
y serás despojo para ellos. O sea, en el fondo, lo que tú estás haciendo hoy día contra ellos, siendo y trabajando de esta forma usurera, ellos después te van a cobrar la cuenta. Y eso me hace mucho eco al caso de que yo les explicaba y les contaba del rey del barrio Meis. Hombres que eran con deudas altas, difíciles de pagar, contrataron sicarios para que terminara con la vida de esta persona y ojalá la cuenta entonces quede saldada porque no había quien pagarle. Y no hay cuentas, no hay un documento. Y si tienen prenda, como dice la palabra del Señor, prenda tras prenda, en esa época la gente hipotecaba sus propiedades, hipotecaba los bienes que tenía para poder obtener un beneficio económico. Esto está terriblemente reñido contra los principios que deben vivir los cristianos. Todo negocio, aunque sea legal, hay que verlo a través de los ojos de la voluntad de Dios. No porque sea legal es lícito, porque no todo lo legal es lícito. A veces hay situaciones que se escapan. Y yo le digo que no siempre todo lo legal es lícito. Y voy a poner un ejemplo. Los que pasan por los cobros de los TAG. Usted pasa con un vehículo por un pórtico y no tiene su TAG, le van a cobrar. De hecho, por pasar usted ya tiene un pago. Pero si usted no paga, tengo entendido que la aplicación de los impuestos son tan altos como se duplican, se triplican, se cuadruplican el valor de lo que usted tendría que pagar por haber pasado por un pórtico sin la autorización respectiva. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Pero no es lícito? No es lícito. Por eso no todo lo legal es lícito. Particularmente quiero referirme a nosotros como creyentes. Nosotros podríamos tener un negocio, podemos tener un trabajo orientado en lo que significa el servicio de venta de algún producto, pero también tenemos que ser prudentes en lo que significa la colocación de nuestros precios al punto que vamos a vender un producto. Porque eso es lo que corresponde. ¿Que todos necesitamos ganar? Sí, si trabajamos es porque necesitamos hacer un dinero para nuestra vida. El comerciante tiene que hacerlo. Pero muchas veces se nos escapa más allá de lo que corresponde y pasamos a ser usureros. Y en eso no nos olvidemos lo que el Señor le dice a Habacuc respecto de lo que va a pasar con Babilonia. Por lo tanto, los caldeos están usando su poder para saquear las naciones y para sembrar violencia. Y por esa razón eso no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. La sociedad de hoy, en gran medida, se glorifica y enaltece a quienes pisotean a los demás. No tienen respeto, no tienen temor, porque de verdad que a veces no les interesa hacer las cosas de una manera correcta, sino de una manera incorrecta. En el segundo ay, del versículo 9 al 11, dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Y yo me recordaba como muchas veces los hombres y el hombre en general se quiere rodear de la mayor cantidad de dinero posible a costa de lo que sea para tener una vida superior a los demás, para vivir con un orgullo que le permita ser diferente a los demás. Y a veces,
y no lo hablo por un resentimiento personal, sino que lo coloco como ejemplo de hombres amadores del dinero, de la codicia y de la arrogancia, a tal punto que terminan como todos los mortales metidos en un cajón sin más que lo que le lograron colocar para no irse desnudo, y aunque sea un cajón de oro, así se van a la tumba sin nada más que el recuerdo de lo que han quedado. Hombres como mi jefe que yo tuve, don Horst Pollmann, dueño de Cencosud, y de un imperio que se armó, les decía yo el tiempo atrás y les hablaba de eso, que nació en Temuco y que formó un imperio económico inmensurable. Todo valía dinero, todo era dinero, como el rey Midas. También tiempo atrás le había contado yo lo del rey Midas. Es el orgullo de que pide un deseo ese rey, es una fábula, que lo que quiere él, que lo que él toque se transforme en oro, porque esa era su felicidad, tener mucha riqueza. Y el mago le concede este deseo de que todo lo que él toque se convierte en oro. Pero al final casi muere de hambre, porque al tocar los alimentos que llegaban a su cuerpo se transformaban en oro y no podía comer oro. Entonces a veces nos llenamos de orgullo y nos llenamos de vanagloria y de codicia que nos hace complicados a nosotros vivir. Por esa razón también Dios está hablándole de este segundo ay a Habacuc para que lo escriba, porque los babilonios están preparándose, se está armando. Es el reino de Babilonia se va a estar armando y preparando, porque después van a ser los que van a tomar cautivo a los israelitas del reino del sur para llevarlos a Irak, el Irak de hoy, la Gran Babilonia. Y allí en Babilonia después nosotros vamos a ver cómo el orgullo forma parte del ser humano intrínsecamente, sea pobre, sea rico, sea educado, sea ignorante, tenga conocimiento, no lo tenga, sea estudioso o no lo sea, el orgullo siempre forma parte del ser humano. Le voy a pedir a la Barbarita que nos lea en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 29 al 33. Escuchemos lo que nos dice, hablando respecto del orgullo de Nabucodonosor cuando ya era rey de Babilonia. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, rey de Media, tomó el reino, siendo de 72 años. No era ese el que yo le quería pedir, por Barbarita, me equivoqué entonces. ¿Es Daniel 4? ¿Le dije o no? Ya, pero en el fondo yo les quiero contar que Nabucodonosor, discúlpenme si me equivoqué en la cita, Barbarita, pero no era esa. Nabucodonosor, cuando había construido Babilonia con sus jardines colgantes y todo, él sale un día a pasear por su bella Babilonia, orgulloso, pecho de paloma, y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para mí? Y dice que en ese momento, Dios lo toca y transforma su razón, pierde su razón y dice que lo lleva al campo y se transforma como en un ser, como las bestias del campo. El orgullo a veces nos lleva a nosotros a caminar por caminos que no están mandados para nosotros los creyentes. Mire, dentro de todas las cosas que yo podía, en la preparación de este sermón, miraba y me pareció tan pertinente el comentario
de Spurgeon que decía que el orgullo se siente cómodo en cualquier cama. Dice que el orgullo se acuesta feliz en la cama de un rey, pero también se acuesta en la cama de un mendigo, porque el orgullo no está dado en lo que el hombre tiene o lo que no tiene, sino que el hombre en sí es orgulloso. Cada uno de nosotros tenemos que luchar por derribar nuestros orgullos que nos separan de Dios. Como yo decía, a veces el pobre se jacta de ser orgulloso en su pobreza. El religioso se siente orgulloso porque yo conozco y sé más que otro, y porque conozco más, por decir la palabra del Señor, que otro. El culto o el educado o el preparado se siente orgulloso del respaldo de la educación que ha tenido. Y el inculto, dentro de su incultura, también se siente orgulloso. Porque, como le decía, el orgullo se siente bien en la riqueza, en la pobreza. En el educado, en el falta de educación. Por esa razón es que el Señor le dice, ustedes se construyen, van a construir casas elevadas, que sean superiores a los demás. ¿Para qué? Para que digan, ese es el palacio. Yo me encanta observar, no sé si, bueno, no les voy a contar mucho, pero yo vengo de una familia judía de mis antepasados, judíos de España, y a veces me encanta hacer un recorrido, mirar los castillos, y cuando a veces observo cómo los reyes de Inglaterra tienen, por ejemplo, sus castillos y preparan unos comedores que son, pero abovedados maravillosamente, como decía la palabra del Señor la otra vez que estudiamos, artesonados, trabajados con arte en la cúpula de su... Preparan unos inmensos comedores para no sé cuántas personas. El hombre siente que voy a hacerme y me construir una casa mejor que esta otra, porque necesito que mi casa se distinga de los demás. Y así los hombres fueron construyendo cada vez castillos más suntuosos, más grandes, cada uno en Europa, y ya lo sabemos nosotros, se fueron construyendo castillos que hoy día, algunos en ruinas, hoy día son verdaderos esplendores. Cuando miramos España, cuando miramos el Alcázar, cuando miramos la Alhambra de Granada, decimos, ¿cómo puede existir una belleza tal? ¿Cómo puede existir lugares tan maravillosos que parece que no fueran reales? Y son reales. Porque siempre el hombre tiene ese espíritu codicioso y arrogante de ser más que los demás. Y esto le pasa a Babilonia y le pasa después a Nabucodonosor, que tiene que pagar un alto costo por su arrogancia y por ser vanidoso. Por esa razón, el pueblo de Dios, si bien tenemos orgullos, esos orgullos no deben estar supeditados más allá de lo que corresponde como creyentes. No podemos ser extremadamente orgullosos de lo que tenemos, porque cuando nos vamos, no llevamos nada. A veces peleamos y las familias surgen los problemas cuando mueren los padres y dejan alguna pequeña herencia o gran herencia, en que los elementos más negros del ser humano aparecen después, porque se termina la amistad entre hermanos, se termina la relación familiar, porque estamos disputando herencias que a veces nunca nosotros trabajamos. Días atrás y meses atrás, nosotros tuvimos aquí a unos hermanos de España, que ellos también estaban luchando porque
vuelvo a decir, el hombre siempre que no se satisface con lo que tiene. Y cuando nos vamos, no llevamos ni siquiera tierra en las manos. Pero mientras vivimos, queremos que todo sea nuestro. Y no tenemos más que disfrutar lo que Dios nos da. Porque esa es la voluntad de Dios. En el tercer ay que Dios coloca, versículo 12 al 14, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. A veces, y antiguamente y siempre, nosotros vemos cómo las naciones alargan sus estacas, alargan sus límites. Pero esto no es de buena voluntad, sino que con derramamientos de sangre. Por esa razón también Babilonia se encargará, según la voluntad de Dios, de cumplir todos estos propósitos. ¿Por qué? Porque Dios tiene en su sabia providencia y en su voluntad divina utilizar los medios que Él tiene para castigar al que quiere darle un castigo. Y es por esa razón que ante los requerimientos de Habacuc le dice: tranquilo, en otras palabras, yo tengo el control de las cosas y yo tomaré un pueblo y haré pagar a mi pueblo sus desvaríos y sus locuras, pero yo lo haré de acuerdo a mi voluntad, no a lo que tú quieras. Ahora, Dios podría haber tenido otro propósito para hacer volver a Judá a los caminos reales, pero Dios le quiere dar un escarmiento, le quiere dar un castigo para que él entienda que es Dios quien maneja los tiempos. Dios maneja las cosas, Dios maneja las oportunidades y a veces nosotros las perdemos. Y una de las cosas que me alegró más a mí en todo este tema que me tocó hoy día es cuando leemos el versículo 14 en que después que le está dando todas estas cosas que le van a pasar al reino de Judá, le dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hay un corito que cantamos nosotros: como las aguas cubren el mar. Queridos hermanos, la gloria del conocimiento de Dios, de Jehová, será llena en la tierra. Pasarán los años. Habacuc está viendo, en medio del cuadro que él está viviendo allí en Jerusalén, está viendo como una ventana que se abre a la distancia, cuando le dice que Dios, la tierra será llena de la gloria de Jehová. Y nosotros hoy día podemos ver cómo pasa el tiempo y en que le dice: esto vendrá y no tardará. Y así efectivamente tardó un tiempo en que esta profecía se cumpliera. Babilonia, el rey y sus ejércitos le colocan sitio a Jerusalén, destruyen el templo, se roban todo lo que tienen que robarse y que era valioso, oro, plata y todo lo que era robable, se lo llevan a Babilonia. Y no solamente eso, sino se llevan cautivo a muchos judíos. Y la historia nos narra que ellos sufren, se duelen en medio de este cautiverio en Babilonia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios permite también que regresen a su tierra, que fue otro de los temas que nosotros habíamos estudiado anteriormente. La voluntad de Dios siempre está. Queramos nosotros o no lo queramos. Esperémoslo o no lo esperemos. Dios tiene el control de los tiempos. Y en estos 3 ayes que me ha correspondido, es que Dios le está poniendo un límite a las cosas, de tal forma que le está manifestando que calma, tranquilo, yo controlo las cosas. Ahora, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol como creyente? ¿Qué me deja la palabra del Señor a mí en este día? Para entender
que debo vivir de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a los cánones que el Señor me indica que debo vivir. No debo ser un arrogante, no debo ser un orgulloso, no debo ser un altanero, no debo ser una persona que sea usurero si tengo algún negocio, algún trabajo. Debo considerarme que todos necesitamos y que el Señor me manda a vivir dentro del rango que Él quiere que vivan sus hijos. Una de las cosas que me gustaba también leer en Eclesiastés, que el Señor abomina las pesas falsas, vale decir, cuando usted da 900 gramos por 1 kilo. Dios no se agrada de eso. Un comerciante tiene que ser honesto siempre. Particularmente en Santiago, a veces cuando usted va a la feria y le venden 1 kilo de tomate y le dan 900 gramos, 800 gramos. Le están robando. Le cobran el valor del kilo, pero le están robando. Y el Señor nos llama a nosotros que tenemos que ser conscientes y tenemos que tener nuestras pesas como corresponde. Las balanzas no deben estar arregladas. Antiguamente, ahora son digitales todas. Cuesta un poco arreglarlas, pero antiguamente se le colocaban unos fierros para pesar, ¿cierto? Y cuando se equilibraba la balanza, ahí estaba justa. Y a veces esas pesas estaban arregladas, les ponían más peso para que pesaran más. Que Dios nos bendiga a nosotros y nos ayude a vivir de una forma correcta como cristianos, porque el Señor maneja todas las cosas. Aunque creamos que el Señor lo pasa así desapercibido, no. Cuidado, nosotros como creyentes tenemos que vivir como corresponde a los cánones bíblicos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias. Muchas gracias porque tú a través de tu palabra nos enseñas cómo vivir. Nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Creemos que nuestros valores son superiores, pero tu palabra nos orienta qué es lo que debo hacer y cómo debo vivir. Como creyentes, ayúdanos para que nuestro actuar en la vida sea de un verdadero hijo tuyo, que podamos ser transmisores de la verdadera luz que debe dar el creyente frente a sus vecinos, frente a sus amigos, frente a su familia, frente al mundo en general. Bendice a nuestra iglesia y ayúdanos a cada uno de nosotros a ser cada día mejores ante ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.